escucha esto. Vamos a arrancar, vamos fuerte, vamos a arrancar fuerte. Dale. Cristina Fernández, 2 de abril, lo habíamos anticipado acá, se iba a juntar con Sergio Tomás Massa. Promocionó un libro, que es un libro muy crítico de Juan Carlos Torre, que es un sociólogo histórico, muy crítico de algunos aspectos del peronismo, no es un, llamémoslo, un intelectual del palo, que había sido jefe de asesores, un lugar muy importante durante el gobierno de Alfonsín, más precisamente en la gestión de Juan Vital Sourrile, el gran ministro de Economía que tuvo Raúl Alfonsín. Y escribió un libro que se llama Memorias del Quinto Piso, donde cuenta, es el diario, la bitácora de cómo fueron sus días, sus horas allí en el quinto piso del Ministerio de Economía, de un gobierno que terminó mal, terminó en una hiperinflación, con un acuerdo con el fondo, con la coalición, en aquel momento no era una coalición, sino el radicalismo dividido. De hecho lo terminan sacando a Surril porque el que pide su cabeza era el candidato presidencial de aquel momento del radicalismo, que era César Angelos. Y esto dice Cristina con respecto al libro y Alberto. Hoy se lo mandé de regalo al presidente para que después la vocera nos diga que no le regaló nada del cumpleaños, ¿viste? Porque después ya veo el lunes. Miren si será mala la vicepresidenta que ni siquiera le da un regalito al cumpleaños. Así que le mandé el libro, que es muy interesante y de una extraordinaria actualidad. Pero ¿a dónde voy? ¿A dónde vas, Cristina, con esto? Bien. Me gusta mucho cuando se pregunta ella misma. Me gusta mucho cuando se pregunta ella misma. Es una persona que está autorizada a hablar en tercera persona. No, por supuesto. Claramente, igual, ¿no? Claramente puede ponerse afuera y hablarle a sí misma. Vos leíste el libro. Sí, evidentemente a algún lado iba, ¿no? Claro. Con el regalo del libro. A ver, existen varias interpretaciones de este libro. Se puede interpretar de distintas maneras. Por ejemplo, los peronistas pueden ver el libro como una especie de reivindicación de las políticas de intervención activa del Estado y sobre todo del vínculo, de tener un vínculo que raspe con los organismos internacionales. De hecho, la vicepresidenta, cuando refiere al libro, refiere a una anécdota particular, que es un viaje de Machiné a Washington. Está muy bien escrito el libro, está escrito a la manera de un diario, de hecho es un diario, tiene las fechas que van dividiendo las anécdotas. Es un libro de anécdotas políticas, es un libro, por supuesto, que contiene mucha rosca, mucha rosca. ¿Y a qué hacía referencia puntualmente Cristina en la recomendación y en el regalo de este libro a Alberto Fernández? Algo que tiene mucha actualidad. Hagamos un punto. El vínculo de la Argentina con los organismos internacionales. Hagamos un punto y vamos a hablar con el... Vamos entonces, pongamos de vuelta a Cristina, por favor. Cristina diciéndole, porque además... Cristina es brava, hay que decir, Cristina, hay que reconocer que Cristina es brava, ¿no? Es sagaz, aparte. ¿Viste? Claramente. Es por sagaz. eso se mantiene callada, porque yo creo que en la cabeza de Cristina es, yo si hablo voy a decir la verdad. Claro. ¿Ustedes quieren que hable? Bueno, voy a decir la verdad. Evidente le molestó, ¿no? Lo de Gabriela Cerruti. Fue muy torpe lo de Cerruti. Fue muy torpe. No le responde los mensajes, dijo, ¿no? Fue muy torpe. Claro. Muy torpe armar eso fue una torpeza innecesaria. Y además, con el nivel de profesionalismo que tiene Gabriela Cerruti, me parece un error muy grosero. El que cometió, y Cristina no lo dejó pasar, ¿no? Sobre un tema de mucha sensibilidad, que era el tema de la agresión que recibió Cristina en su despacho en senadores, en el momento que se estaba tratando la ley, el pacto con el Fondo Monetario Internacional. Dicho sea de paso, después se produjo la pegatina de esos carteles. ¿A dónde llevará la pegatina de esos carteles, no? Adrián, bueno, no nos desviemos de tema, por favor. Pero quizá pueda llegar a haber alguna surprise. Pero escuchemos ahora a Cristina. Escuchemos. Hoy se lo mandé de regalo al presidente para que después la vocera nos diga que no le regaló nada del cumpleaños, ¿viste? Porque después ya veo el lunes.
Miren si será mala la vicepresidenta que ni siquiera le da un regalito al cumpleaños. Así que le mandé el libro, que es muy interesante y de una extraordinaria actualidad. Pero ¿a dónde voy? ¿A dónde vas, Cristina, con esto? Bueno, ¿a dónde va con esto? El libro es Diario de una temporada en el quinto piso, son las memorias de Juan Carlos Torre, como bien decías. Acá Paco Durañona me está reclamando que lo tengo que anotar en la lista de los intendentes que también es verdad. Bueno, Paco Durañona, vamos a Paco Durañona. Ahora espero que me mande un mensaje reconociendo. Es verdad. Pero bueno. Bueno, la alusión de Cristina era al libro, por supuesto, pero a un párrafo en particular de este libro, donde refiere una anécdota de un viaje de José Luis Machinea al Banco Mundial. José Luis Machinea, integrante del equipo económico de gobierno de Alfonsín, viaja al Banco Mundial y leo textual: allí fue a anticipar la decisión del gobierno de privatizar empresas en el sector siderúrgico y petroquímico y pedir al Banco Mundial créditos que permitan financiar el conjunto de esta operación. Está contando Torre aquel proceso. Reunido con un funcionario del Banco Mundial, José Luis le hizo conocer nuestro propósito y este le respondió en forma embarazosa. Tuvo que confesar que aunque José Luis Machinea era el presidente del Banco Central en ese momento. Del Banco Central. Había ido a Washington para hacer esta gestión, de pedirle al Banco Mundial plata para avanzar con la privatización. Que es una de las salidas que volantea, ¿no? Guzmán. Dice, ojo que va a venir mucha guita a los organismos multilaterales, ¿no? Bueno. El funcionario tuvo que confesar, sigue contando Torre, que cuando, si bien veía positivamente la iniciativa argentina, en tanto funcionario del Banco Mundial se encontraba fuertemente limitado para acompañar la iniciativa, ya que el director en representación de los Estados Unidos en el banco mantiene una posición invariable: vetar toda facilidad crediticia dirigida al sector siderúrgico, dado que el gobierno de Estados Unidos tiene dificultades con el apoyo con su propio sector siderúrgico. Y concluye Torre, y me parece el párrafo que más le interesa a Cristina que lea Alberto. Digamos. A ver. Dice, en consecuencia se muestra renuente a apoyar este programa de privatizaciones, y dice que esta confesión del funcionario del Banco Mundial puso en evidencia que, más que una agencia multinacional, el Banco Mundial está sujeto a la disciplina que le viene impuesta por el gobierno de Estados Unidos, situación, por cierto, conocida, pero que adquirió especial relevancia. Bueno, ¿qué es lo que, en este párrafo, lo que se plantea? Lo que ya hemos comentado muchas veces, que el Banco Mundial, el Fondo Monetario, son apéndices injerencistas del gobierno de Estados Unidos para regir las políticas de lo que considera su patio trasero en función de sus propios intereses, de los intereses de Estados Unidos. No es la única referencia, porque claro, aquel gobierno de Alfonsín tuvo que negociar con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, con los organismos multilaterales de crédito y también con acreedores privados. En otro párrafo, puntualmente sobre el Fondo Monetario, dice Torre, ¿qué es lo que pide el fondo? Los funcionarios del fondo van a hablar de filosofía económica, pero básicamente lo que quieren es ver la cuenta fiscal, la cuenta exterior y la cuenta monetaria. Escribe Torre. A todo eso el fondo le agrega además política de salarios, política de evaluación, pero en verdad, con esas tres cuentas, las otras políticas están implícitas. Uno no necesita poner una hipótesis de salario, ya que al poner una hipótesis de déficit fiscal, ya está definiendo los salarios públicos y en buena medida el resto de los salarios. ¿Se entiende lo que plantea Torre de su experiencia negociando con el Fondo Monetario? Viene el fondo y te habla de filosofía económica, pero en realidad te está poniendo un corset, por ejemplo, a la política de salarios. Ahí es cuando Cristina habla de la extraordinaria vigencia de este texto y de estas anécdotas. Porque Argentina está hoy con un acuerdo recién firmado con el fondo que, según el presidente, no incluye ajustes. No incluye intervención directa en políticas domésticas. Bueno, lo que dice Torre es, mira, siempre te hablan, y esto está escrito en los años 80, siempre te hablan de filosofía económica, pero básicamente lo que quieren ver es la cuenta fiscal, la cuenta exterior y la cuenta monetaria. Y todas las políticas domésticas están implícitas en esas cuentas. El ajuste está implícito en esa cuenta. Adri, te sumo un dato con eso también que nos aporta la lectura. No es casualidad tampoco que estemos arrancando la semana con títulos, comentarios y declaraciones que van apuntando al debate con respecto a la edad jubilatoria
Digo, ¿no? Algo también de lo que Amado Gudú también viene hablando bastante en este programa. Digo, con respecto al debate de la edad jubilatoria, hoy había mucho comentario de oyentes también diciendo y destacando alguna de las declaraciones de Amado cuando habla de lo previsional y demás. Sí, sí. El presidente reconoció que el gobierno iba a evaluar, lo dijo el propio Guzmán también, que iba a evaluar el sistema de jubilación voluntaria. Parte del acuerdo, por lo menos de lo que trascendió de los documentos, contempla la posibilidad de hacer un estudio pormenorizado del sistema previsional argentino y presentarlo a fin de año, para producir eventualmente alguna reforma, y las reformas que generalmente propone el fondo van en ese sentido, ¿no? Por el aumento de la edad jubilatoria. Hay que decir que el aumento voluntario de edad jubilatoria ya está, O sea que si hay una reforma jubilatoria no va a ser voluntaria, Digo esto para aclarar porque hay mucha confusión respecto a Sí, eso. hay muchas personas que se jubilan. De hecho, ayer en una reunión social tuve la oportunidad de conversar con una persona, una amiga, era el cumpleaños de mi hermano, la mujer de un amigo de mi hermano que es psicóloga, está a punto de que ya cumplió 60 años, tiene más de 30 años como docente, y se quiere jubilar, y que se jubila a los 60 años como docente y después sigue ejerciendo la actividad privada como psicóloga. O podría demorar la posibilidad de jubilarse. O no hay nada que te prohíba hoy seguir trabajando después de los 60 años en el caso de las mujeres, o los 65 años en el caso de los varones, ¿no? Tal cual. Con lo cual lo que tenemos acá, vos lo pedís, vos lo tenés. Los que decían en algún momento que Cristina Yafu, cuando decían Cristina Yafu, bueno, está Jorge Mansur. Esto lo decían en el año 17. A ver. Pues la expresidenta de la Nación, ella tiene un partido propio, Unidad Ciudadana, y yo lo que estoy hablando es del peronismo, digamos. Por eso yo lo dije y lo digo con mucho respeto, porque es lo que creo. Hay ciclos, y son ciclos políticos, digamos, y yo creo que la expresidenta de la Nación, lo digo con humildad, cumplió un ciclo político. Bueno, ahí anda entonces. Bueno, en resumidas cuentas, el libro de Torre, que insisto, puede ser leído, si vos lo lees en clave peronista, es un libro donde enfatiza a un Alfonsín injundioso, vehemente, que se pelea, por ejemplo, con Surruil porque no le traen soluciones para la política de salarios, porque lo ven permeable a los poderes fácticos. Si vos lo lees en clave radical, hay muchas críticas al peronismo. Bueno, también estaba el grupo Esmeralda, ¿no? Claro. El grupo Esmeralda también estaba, ¿no? Algunos le decían con sorna el grupo Esmeralda Mitre, en aquel momento, ¿no? Porque Esmeralda Mitre en ese momento no estaba fichada para este lado del Río Bravo, sino que era un referente. Sí. ¿no? Y el grupo, momento. Y bueno, Torre proviene de ese grupo, ¿no? Pero digo, más allá de para el grupo Esmeralda de los intendentes del conurbano. Estamos hablando de los intendentes durante el 2017. El año 16, 17, claro, ¿no? Hay que contemos la historia completa, ¿no? O sea, está bien. No, yo estaba hablando. Insaurralde tenía más fotos con Macri que con Jessica Sirio en una época. Y con Sergio también. Sacaban muchas fotos juntos. No, claro, esto es importante. Ya sé que no es disruptivo porque es con todo y todo, pero explica mucho esta situación actual. Explica, Macri pudo hacer lo que pudo hacer porque tuvo los acuerdos al interior del pejotismo que le permitieron llevar adelante a cabo eso. Movimientos sociales, CGT, ¿no? La gran parte de los dirigentes sindicales. De hecho, dos principales de esos dirigentes siguen hoy todavía gestionando la CGT, digo. O sea. Sí, CGT, ¿no? Intendentes, diputados, ¿no? Tuvo la posibilidad, ¿no? Porque pudo hacer todo lo que pudo hacer. Oposición responsable, oposición irresponsable. Porque ahora hablan todo el mundo del endeudamiento de Macri, pero el endeudamiento de Macri fue producto, entre otras cosas, de habilitar el acuerdo con los fondos buitres, ¿no?
que había una ley candado por la cual me permitía ofrecerle a los acreedores que habían quedado afuera de los acuerdos una mejora de los acuerdos anteriores. Bueno, todo eso se hizo con las manos de muchos pejotistas, ¿eh? Sí. No, digo, porque el mega endeudamiento de Macri se hizo porque se le permitió hacérselo, ¿eh? O sea, hubo un consenso ahí de gran parte. Por eso el problema es mucho más grave. Por eso el consenso, yo digo que la gran Moncloa de la Argentina es esa, ¿no? Endeudar a la Argentina y pagar la deuda. Ahí medio como que... Estamos de acuerdo todos. Ahí medio como que no hay mucha disidencia, ¿no? Y siempre endeudan los mismos y siempre pagan los mismos. También, digo, en la historia. Bueno, no, siempre terminan pagando los espacios nacionales y populares, o por lo menos la gestión nacional y popular. Sí, no lo paga la gestión, lo paga la sociedad. La sociedad, no, bueno. Sí. Yo no lo veo, no veo que ninguno saca la plata del Grillo y paga de la de ellos. Paga la sociedad, como lo está pagando ahora y como lo va a terminar pagando ahora, y demás. Bueno, importante, no, acá nos están recordando algunos detalles, de lo que fue en aquel momento. Ahora, mirá qué curioso que vos referías al Grupo Esmeralda y yo automáticamente, porque venía hablando de Torre, claro. Torre integraba el otro Grupo Esmeralda, ¿no? El de Portantiero, el que le escribía los discursos a Alfonsín y el que narró un poco aquel momento de la historia. Mirá qué curiosidad histórica, ¿no? Son dos grupos Esmeralda distintos, por eso me confundí. Bueno, conclusión, para mí, ¿qué es lo que pretende Cristina? Porque ella se lo pregunta de manera en tercera persona, ¿no? ¿A dónde vas, Cristina, con esto? Con este regalo que hace público. El libro cuenta un momento de la Argentina muy crítico, donde uno de los temas centrales del libro... Vamos a ir más directo. Sí. El libro cuenta la debacle de un gobierno. Sí, básicamente cuenta la crisis económica, Daniel. Bueno, pero la crisis económica y la crisis política que devino de ese programa. Pero el sujeto del libro es la batalla contra la inflación. Muchas veces en el libro se hace referencia a políticas antiinflacionarias y bueno, la falla de esas políticas, ¿no? ¿Por qué falló? Después hay mucha anécdota, por supuesto, como la que yo contaba de Machinea, pero el tema central del libro, que fue el tema final del gobierno de Alfonsín, fue el tema de la inflación, que es el tema central del gobierno hoy. Por eso también la actualidad de este libro. Y ahí está el debate planteado en el gobierno hoy. ¿Cuáles son las herramientas para abordar la cuestión inflacionaria? El libro cuenta que había dos corrientes en el gobierno de Alfonsín. La dialoguista, la que se quería sentar a negociar con los actores de poder, el poder fáctico. En el medio tenías el fantasma acechante de los militares, ¿no? Que era un gobierno, era un factor de poder todavía en Argentina, en aquel entonces. Hoy no está. Pero vos tenías al actor militar y después los actores económicos de poder, formadores de precios, o quienes, por ejemplo, retenían divisas, en el caso de las cerealeras, generando una situación crítica en tipo de cambio. Y después tenías los que querían avanzar muy decididamente, con una intervención directa del Estado, y control de precios y la famosa guerra a los precios y demás. O la guerra contra la inflación, mejor dicho. No la guerra a los precios, la guerra contra la inflación. Ese debate cruza todo el libro. Torres tiene una posición, digamos, liberal hoy, ¿no? Una mirada liberal de aquel proceso, critica la intervención del Estado. El autor. Pero está planteado el debate, y es el debate que hoy tiene el gobierno. El presidente plantea el diálogo y hay otro actor del Frente de Todos, que es el kirchnerismo, que dice, miren, acá si el Estado no interviene severamente, no mejora los salarios. Mirá, te cuento un último párrafo que tiene que ver con esto, Daniel, con el tema de los salarios. Porque en un momento hay una discusión después de perder la elección de medio término. Mirá cómo hay cosas que se parecen casi con exactitud. Después de perder la elección del 87, Torre elabora un memorándum donde dice, miren muchachos, acá si no hay un shock de ingresos y demás, vamos a una derrota en el 89, después de perder la elección del 87. Y al mismo tiempo hay otro grupo que dice, no, tenemos que salir por otro lado, tenemos que salir por una narrativa épica, y ahí se crea el tema del traslado de la capital a Viedma, que era un proceso más complejo, por lo que cuenta Torre, que incluía la unión del AMBA. Pero bueno,
Más allá de esto, en un momento se habla del tema salarios, ¿no? Y dice, una discusión que plantea, ¿no? Entre Alfonsín, ahí estaba García Vázquez y estaba Zurruil. Y se sucede que Alfonsín se plantó y señaló que de ningún modo aceptaría una caída de los salarios, ya que había sostenido que estos iban a aumentar durante este año, está hablando del 86, entre el 6 y el 8%. En consecuencia, no pensaba autorizar ningún acuerdo con el Fondo Monetario sobre una pauta de déficit que descansase en una caída de los salarios. Más aún, estaba en todo caso dispuesto a aceptar un nivel alto de inflación, pero no pensaba desdecirse de lo que había sido una promesa de su gobierno. Reclamó entonces que se buscara una reducción del déficit, como pedía el fondo, pero por otro lado, nunca a costa de los salarios. Esta declaración no hacía más que repetir algo que venía diciendo desde un comienzo. Y esta era una discusión central en el gobierno de Alfonsín. O sea, cumplir con el fondo, cumplir con los acreedores, hacer un ajuste, pero no afectar los salarios. Bueno, sabemos cómo terminó toda esa historia, y lo que dice Torres es que es de cumplimiento imposible las dos cosas, que es de cumplimiento imposible hacer el ajuste que pide el fondo y al mismo tiempo sostener niveles altos de ingresos. Esa es la discusión de hagamos hoy. Un punto, me da la sensación a mí. Hagamos un punto, vamos a sumarlo acá al querido Rulo de la Torre. Ya estamos con Eduardo Fabregate en minutos nada más. Querido Rulo, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Una remera que tiene una marca muy vinculada al boxeo. Sí, me preocupa. Sí. Everlast, que es la marca que usaba Muhammad Ali. Exactamente, sí. ¿Esto es un mensaje cifrado que lo debemos interpretar de alguna manera? Venir de entrenar, venir de boxear, te vas a boxear con alguien, te estás preparando para. Te estás preparando para. Claro. Debería prepararme, pues siempre que esté preparado para acontecimientos posibles. Sí. No sé si ustedes están viendo, está muy elegante, hay que decirlo, con una camisa muy elegante, pero abajo tiene una remera que dice Everlast. Sí. Que es la famosa abierta para que se vea. Bueno, dice que abril hace un mes movido en el Ministerio de Economía de la Nación, pues se está preparando por eso. ¿De qué? ¿Cómo abril? Que abril va a ser un mes movido en el Ministerio de Economía de la Nación. Abril, mayo, junio, sí, bien movido. Algunos dicen, ¿no?, que Cristina pidió la cabeza de Guzmán. ¿Qué grado de verosimilitud? Lo escribió Pablo Ibáñez, no sé si. ¿Eso escribió Pablo Ibáñez? Escribió Pablo Ibáñez. Quiero que te acuerdes lo que te dije hace una semana. Por ahí, después que lo leo me convence. Si eso avanza, quiero que te acuerdes lo que te dije hace una semana cuando te dije atento con el Ministerio de Economía en el mes de abril. No digo porque... No, claro. Dice que hubo un enviado de Cristina que le dijo a Alberto que hay que cambiar la política económica, que Alberto le respondió algo así: Cristina no se va a cargar un ministro mío, y la respuesta del enviado fue: al ministro tuyo lo va a echar la gente. Lo escribió Pablo Ibáñez. Supongo que se lo habrá contado algo vinculado. Pablo Ibáñez es un gran periodista, ¿o no? Sí, hace un muy buen podcast, muy buenas columnas en el diario.ar y demás. ¿Grado de verosimilitud de esa versión, Rulo? No, yo sí tengo entendido que nadie del equipo económico le gusta a Cristina, digamos. Hay discrepancia, no sé si particularmente alguno en especial, pero me parece que el equipo económico en general no es del agrado de ahora, ¿no? Porque en su momento hay que decir que no vetó la llegada, las reuniones entre Cristina y Guzmán, por lo menos por lo que... Son frecuentes, sí. Eran frecuentes, sí. Eran frecuentes, no sé si siguen siéndolo. Hubo unos llamados telefónicos que se dieron a conocer cuando hubo momentos difíciles sobre la recta final de la acordada con el Fondo Monetario, y eso quedó develado. Hasta no hace mucho, por lo menos, que yo sepa, hubo consulta casi permanente. Escuchemos otro audio más de Cristina. Vamos a escuchar otro audio más de Cristina. Después te voy a preguntar, Rulo, sobre el libro de Juan Carlos Torres, ¿no? Y lo que dijo Cristina. Vamos, escuchemos el 1 y el 2. Dale. Hoy se lo mandé de regalo al presidente para que después la vocera nos diga que no le regaló nada del cumpleaños, ¿viste? Porque después ya veo el lunes... Miren si será mala la vicepresidenta que ni siquiera le da un regalito al cumpleaños. Así que le mandé el libro, que es muy interesante y de una extraordinaria actualidad. Pero ¿a dónde voy? ¿A dónde vas, Cristina, con esto? Nosotros tenemos que situarnos en la realidad de nuestra patria y desde allí mirar el mundo y desde aquí tomar las decisiones. Y no creernos que hay buenos y malos, hay intereses. La patria no es una cuestión de ideología, por favor. La patria se defiende de todos lados, de derecha, de izquierda, de abajo, del centro. Esto es lo importante, poder diferenciar lo que es
la disputa política de lo que es innegociable y que es construir un país que haga honor a ustedes. Bueno, esto es lo que decía Cristina. ¿Leíste el libro vos de Juan Carlos Torres? No, no lo leí. Es más, me lo hicieron llegar el fin de semana, pero no leí. No me atrae leer a Juan Carlos Torres en particular. ¿Por qué? Yo lo viví como periodista, la gestión de Juan Carlos Torres, digamos. La de Zurril, ¿no? Te da más justo, ¿no? Claro. Sí, a eso iba. Pues, Juan Mortal Zurril. Zurril tenía un equipo de profesionales muy reconocidos académicos. Broderson, Canitrot. Sí, y una particularidad. ¿Cuál? Por lo menos porque estás preparando para meterle los botines. Desde el punto de vista mío, una particularidad. ¿Cuál? Que tenía un ala que era muy gorila, muy antiperonista. Y la otra preguntarle a los herederos de Ubaldini que pensaban porque no está Saúl para preguntarle a él lo que pensaba del equipo de Zurril, porque era muy gorila esa ala, que era la de Canitrot Torre. Adolfo. La diferencia entre Canitrot y Torre, que Canitrot era un tipo simpático, un tipo que te divertías escuchándolo, ¿viste? Eran estos carismático, claro. Carismático. Y después había otra ala que era la más vinculada por ahí al radicalismo, que se decía, era más buscando acuerdo con el Broderson, por ejemplo. Broderson, claro. Super Mario Brothers. Exactamente. Bueno, en el libro Rulo, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Se raspa mucho a Grispun, ¿no? El libro Claro, es muy crítico. claro, Lo matan a Grispun. Obviamente era la contracara de Grispun. Bueno, ese es el equipo que conspira contra Grispun, primero, sí, ¿no? Porque formaba parte del gabinete de Grispun. Zurril era secretario de Planificación Económica, Política Económica. Tenía un cargo previo. Tenía un cargo, pero me parece que no estaba dentro del equipo Grispun. Me parece que él dependía de presidencia directamente. Bueno, estaba dentro del esquema de política económica. Claro, sí. Exactamente. Zurril era funcionario del área, eso quiero decir. Era funcionario. No era del equipo de Grispun, porque de hecho... Sí, era del equipo de... Bueno, Horacio Robelli formó parte del equipo. Acá un amigo economista me recuerda a Heyman también, ¿no? Y el plan austral. Daniel Heyman también, funcionario en ese momento, Rulo. Frenkel tuvo la cabeza del Roberto Frenkel, tuvo la cabeza del plan austral. Sí. El papá de Diego Frenkel y de Ana Frenkel. Claro. Vos sabés que en un momento es muy crítico de Lavagna. Bueno, viste que todo el mundo sostiene en el ámbito político que Lavagna tiene una alta estima de sí mismo, ¿no? Sí. Bueno, Torre le raya el auto, está escrito con mucha elegancia, ¿no? Torre le raya el auto de una manera bastante contundente cuando Nosiglia y Jesús Rodríguez lo imponen a Lavagna como parte de un gesto de convivencia política con el peronismo. Torre es muy crítico de cualquier gesto de convivencia con el peronismo, esto que decía Rulo, ¿no? Sí. El libro tiene un aire muy gorila. Casi, no le adjudica exclusivamente al peronismo todos los problemas de la Argentina, pero casi, ¿no? Ahora, en un momento, se habla del ingreso de Lavagna al equipo económico, y dice, bueno, ahí veíamos en nuestro equipo que Lavagna comentaba que el plan austral había sido de su creación, digamos, cosa que nosotros no estábamos enterados, dice Torres, contando también cómo las miserias de Palacio, ¿no? Sí. Las miserias de Palacio, esa ventajita de 5 metros, ¿no, Rulo? Claro, tal cual. Claro, esa ventajita de 5 metros, Lavagna ha llegado en acuerdo con el peronismo. Bueno, todo el mundo la adjudica. Yo no lo conozco al señor Lavagna, no quiero hacer yo trabajé con él. Yo lo conozco bastante. Trabajaste con Lavagna, sí. Y terminaste acá. Bueno, ¿cómo? Pero está bien la caracterización que hacen de Lavagna, Rulo, entonces, ¿o no? No, totalmente. Tiene una alta estima de sí mismo. Una alta estima, sí. Bueno, el sentido, volvamos. El sentido, entonces, de la recomendación de este libro, Rulo, de Cristina Alberto. ¿Qué interpretación haces? Escucho lo que se dice, me extraña que Torres te dé una visión demasiado clarificadora de escuchar lo que dijo Cristina y el sentido que le dio Cristina. A ver, el libro es un diario de un gobierno que terminó mal. ¿Sí? Y Cristina dice claramente, taxativamente dice, es un libro
que tiene mucha actualidad. Sí. De hecho, ya hubo previamente, hace algunos meses atrás, una larga columna de Horacio Berbisky en El cohete a la luna, donde trazaba los paralelismos entre el libro de Juan Carlos Torre y la situación actual. Y después creo que Cristina lo que en el día de ayer hace es, en el día del sábado, es explícita diciendo, ojo, lo dice claramente, vamos a ponerlo de vuelta, dale, vamos a ponerlo de vuelta, lo dice Cristina, dale, claramente, vamos. ¿Vamos a escuchar a Cristina? A ver. Hoy se lo mandé de regalo al presidente para que después la vocera nos diga que no le regaló nada del cumpleaños, ¿viste? Porque después ya veo el lunes. Miren si será mala la vicepresidenta que ni siquiera le da un regalito del cumpleaños. Así que le mandé el libro, que es muy interesante y de una extraordinaria actualidad. Pero ¿a dónde voy? Acá está el tema, una extraordinaria actualidad, Sí. dice Cristina, ¿no? Cristina, bueno, sabe más o menos, ¿no? De esto, ¿no? De actualidad, de política, tuvo 8 años como presidenta, puede vislumbrar, puede de leer, historia también sabe puede mucho. leer escenarios y demás. ¿Vos esa clave no la interpretás? ¿Cómo la interpretás, Rulo? No, los dichos de Cristina sí, a mí no se me ocurriría buscar consejos en el libro de Torres, ni le recomendaría ni a Massa, que también se lo regaló, ni a Alberto que busquen ahí consejos de cómo Pero actuar me en parece este que no momento. se lo dijo como modo de consejo. Sí, no, por eso. El libro no digo, es un libro, digamos, hay que hacer esto, ¿eh? El libro es un libro que es un relato, un Sí. diario. Bueno, está bien. Puede Después, ser. obviamente, tiene una Sí, interpretación. obviamente tiene que ver con el tema de que en este trato con los organismos internacionales, y en particular con el fondo, hay una contradicción de intereses permanente, digamos. Pasa por ahí, Rulo. Parece Claro. más un mensaje de una crónica, ¿no? Sabemos a dónde va esta crónica, claro. Sí, claro. Pasa por Y el tema tener- de los intereses y también pasa para mí porque en el libro Torre, si hay algún hay que decir que también es bastante autoindulgente el libro, ¿no? Me imagino, por eso te digo, no me Bastante imagino a autoindulgente. Torre poniéndose en deberíamos haber hecho la revolución. No, es un equipo víctima, ¿no? Es un equipo víctima de la política. Por eso me llamó la atención cuando lo recomendó, porque es muy crítico de la política. Casi que es un elogio de los técnicos, claro. digamos, ¿no? Sí. Los técnicos víctimas de la política. Va en la misma ahí. línea de Moneda al Aire, el libro de Pablo Gerchunov, que también Claro. integraba Ahí este va, equipo. Ahí va más cerca de lo que Y Roy Ora. el concepto que yo tengo de estos profesionales. Sí. Claramente. Bueno, para ir cerrando vamos a escuchar a Juan Manuel Olmos, importante dirigente del Partido Justicialista de la Capital Federal, hombre bautizado por el padre Jorge Mario Bergoglio. Él fue bautizado porque y tiene hoy una relación familiar y personal entrañable con el obispo de Roma, que dicho sea paso anunció en el día de ayer que tiene la voluntad el Papa Francisco de ir a visitar a Kiev, lo cual provocaría, me parece, como primera decisión un alto al fuego, ¿no? Me imagino que estará el Papa a Kiev y volando los misiles por la terraza. Al menos ese rato, Pregunto claro, yo sin claro. saber absolutamente nada. Juan Manuel Olmos, jefe de asesores. Yo lo veo al albertismo, ¿viste? Sí. Lo veo medio enrollando el barrilete, ¿eh? Medio como, me parece que se nos fue la mano y demás, lo veo. Al albertismo. Sí, dije el albertismo. Si entendiste bien, no te hagas el que no entendiste, Rulo. ¿Por qué? Con Alberto incluido. Enrollando el barrilete. Ahora estás gracioso. Pues yo pregunto para entender, para seguir de cerca. Bueno. Voy- ¿Cómo vino Pero Rulo hoy? Ferrez dijo que hay que cuidar el frente de todos hace un rato. No, además, le dijimos, no, sigamos hablando del frente de todos, pará, porque albertismo. Vamos a escuchar a El Olmos. presidente ha dicho que no quiere que se cree un albertismo. ¿Qué sería un albertismo sin Alberto? Sí. No sé. Son situaciones que... ¿Y a quién se seguiría el albertismo sin Alberto? No especulemos, no hagamos literatura política sobre una diferencia de concepción de metodológica en cuanto a qué se hacía con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional a trasladarlo absolutamente a todo. Nosotros trabajamos por la unidad del Frente de Todos, estamos comprometidos con la unidad, creemos que es unidad o Macri,
y de eso no nos vamos a mover, ni yo voy a trabajar en otro sentido, ni decir nada que no tenga que ver con que tenemos el mismo espíritu que nos llevó a estar todos juntos y trabajar por todo esto que describí antes, porque cuando no gobierna el peronismo, se abren las importaciones, las góndolas se llenan de productos que son de otros países, el empleo se cae, la recesión se apodera de la actividad económica de la Argentina, no se piensa ni se tiene el foco en el desarrollo nacional, y nosotros, eso es mucho más importante que cualquier diferencia que pueda haber. Bueno, unidad o Macri es lo que plantea Juan Manuel Olmos, uno de los asesores más importantes que tiene Alberto Fernández, y una de las personas más cercanas que tiene Alberto Fernández, un hombre fuerte de lo que es el partido justicialista de la capital federal, histórico del pejotismo porteño, como lo es Santa María, Víctor Santa María, un poco más de la estructura clásica del pejotismo de la ciudad de Buenos Aires, de la cual es oriundo el propio presidente de la nación. Que ahí hay un tema que creo que Ferraresi, un poco cuando conversábamos con él, lo plantea. El peronismo es una fuerza política muy competitiva electoralmente, estamos todos de acuerdo acá. Sí. Es una máquina de ganar elecciones. Yo creo que hay que revisarlo eso. Eso ya no pasa. Creo que eso hay que poner en duda. La última no la ganó. Por eso, hay que poner en duda. Ya era esta cosa de que, viste, ponías a Drácula de candidato y ganabas. No. Y es imbatible, ya no. Tampoco. Sí, y ojo que el concepto de unidad o Macri depende de que Macri sea candidato. Si Macri no es candidato, te quedaste sin idea fuerza, ¿eh? Claro. Además, unidad o Macri, hasta donde yo sé, el primer reparo que tengo a este cuestionamiento, a esta propuesta, es que eso ya se votó en el año 2019. Entonces, se supone que ya generalmente las sociedades no votan dos veces lo mismo. Generalmente no votan dos veces lo mismo, ¿no? De hecho, sí. Y si bueno, salvo que el resultado sea muy bueno y quiera repetir. Pero no. Este es un error que tuvo el kirchnerismo en el 2013 y en el 2015. La hacía campaña con la UH y la gente te decía, mira, la UH te la voté en el 2011, papá. Ya está, ya la tengo en el bolsillo. Ya colaboré. Claro, ya está. Bueno, vos tenés que no haga campaña con lo que ya es mío. Exacto, bueno, tiene que ver con eso. Y sí, claro. Tiene que ver con eso. O sea, no alcanza con decir, va a venir Macri. Ya te voté para que se vaya Macri. Ya, Alberto, ya fuiste vos la síntesis. Está bien, pero por eso, si la idea fuerza es unidad o Macri, sí. Si Macri no está enfrente... Unidad o Macri con el kilo asado a 1.200 pesos, va a estar difícil. ¿Y unidad o mi amigo Horacio? ¿No asusta eso? No. Unidad. Bueno, si uno ve las encuestas, no asusta. No asusta. No asusta. Bien. Bueno,